Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar de nuevo en esta tertulia que tantos años he venido y hoy lo reemprendo de nuevo y me hace una ilusión bárbara de ver a todos los amigos y a los nuevos que no conozco. Bueno, mi nombre es María Rosa y el tema es tener o ser. Bueno, el título del enunciado, que no tiene mucho que ver con el tener o ser, pero algo sí. Cuando empezó la primera revolución industrial, cómo cambiaron las cosas. En esta época cambió todo muchísimo. La industria empezó a crecer, la gente del campo emigró a las grandes ciudades. Hubo un cambio social muy, muy grande. Y esto es lo que llevamos arrastrando todos estos años, que hay momentos en que ha ido bien, pero hay momentos en que también hemos salido perdiendo en muchas cosas. Porque, por ejemplo, la contaminación de los mares por las industrias que tiran tanto plástico, tantos químicos, tanta cosa que han ensuciado los mares y han ensuciado todo. Y todo esto es producto desde la evolución de todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso era la pequeña introducción para que nos hagamos un poco la idea de qué es el tener o el ser. Porque en aquella época empezó a crecer la economía, empezó a crecer todo, ¿no? Y bueno, los hombres se volvieron un poquito más, ¿cómo diría yo? Que les interesaba mucho tener y no ser, porque a veces si te pones a pensar dices, ¿por qué en este mundo hay tanta gente que por un bolso paga 6.000 euros, los futbolistas ganan estas sumas enormes de dinero, los artistas, y otra gente se muere de hambre? Está un mundo mal encarrilado, ¿no?, en estos aspectos. Por otras partes, pues ha crecido mucho y hemos conseguido muchas cosas, pero a nivel humano me parece que hemos ido para atrás. Me parece, porque hay una sociedad un poco demasiado agresiva. Bueno, voy a empezar con el tener y el ser, y he hecho una pequeña introducción. Después de las crisis económicas sociales que nos está tocando vivir, está cambiando también nuestra manera de ver, pensar a nivel de ser. Por ejemplo, el hombre es un ser social y como tal debemos darnos cuenta que el cambio de nuestro entorno que nos rodea y los valores que éste promueve, podríamos modificar nuestros propios valores hacia una nueva sociedad. Esto tal vez suena utópico, pero vale la pena recordarlo. Una frase de Einstein que nos puede dar luces al respecto. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestros pensamientos. No se puede cambiar sin cambiar nuestra manera de pensar. Si las personas bien es casi una nueva ley. Nada variará si no creemos en los cambios, pues partimos cerrando la posibilidad y de inmediato el camino se cierra. Así como hoy vemos que nuestra sociedad enfocada en el crecimiento económico se ha transformado en una verdadera selva, porque los políticos, los grandes empresarios, toda esta gente que es una nueva sociedad, pero que da un poco de miedo porque hay unas diferencias muy grandes en cambio a las ganancias, ¿no? Unos tiran el dinero y los otros no tienen ni para comer. Y sobre todo en los países del tercer mundo, que estos han sido explotados pero no han evolucionado a nivel social, como ha sido Europa, Inglaterra, Estados Unidos, bueno, todo esto. En la televisión hoy nos promueve los egos, el consumismo, a través de sus infinitas propagandas comerciales y la enajenación social. Hasta ahora se cree que los rasgos de carácter engendrados por nuestro sistema occidental económico, por nuestra manera de vivir, son patógenos y a la larga enferman al individuo y por consiguiente a la sociedad. El desarrollo de este sistema económico se suponía que es lo que era bueno para el desarrollo del sistema, pero una gran empresa también era bueno para la gente. O sea, lo que era bueno para las grandes empresas, porque era ganar, pues para la gente no era tan bueno.
Esta visión actualmente se ha visto desde otra óptica, ya que las cualidades mismas que el sistema requiere de los seres humanos, egoísmo, avaricia, codicia, son producto de las circunstancias sociales. La alternativa entre tener, que se opone a ser, no atrae el sentido común. Parece que tener es una función normal de la vida. Para vivir debemos tener cosas. Además debemos tenerlas para gozarlas. Vivimos esta cultura cuya meta suprema es tener cada vez más. ¿Cómo puede haber una alternativa entre tener y ser? Al contrario, parece que la misma esencia de ser consiste en tener, y si el individuo tiene poco o casi nada, no es nadie. La diferencia entre tener y ser no es esencialmente la misma que hay entre Oriente y Occidente. La diferencia está en una sociedad interesada principalmente en las personas y la otra interesada en las cosas. La orientación de tener es característica de la sociedad industrial occidental, en que el afán de lucro, fama y poder se han convertido en el problema determinante de la vida. A veces nos cuesta comprender al hombre actual el espíritu de una sociedad que no está centrada en la propiedad ni en la codicia, sino en muchos otros valores. En la medida que se desarrolló la civilización, disminuyó la propiedad funcional de las cosas, y hasta llegar a nuestros días necesitamos más y más y más. Fromm, ¿habéis leído el libro de Fromm, Ser y Tener? No sé si lo habéis leído, es muy interesante, porque es para hacer una gran reflexión de cómo va el mundo, ¿no? Y eso que hace muchos años que se escribió. Fromm también decía que de ninguna manera sostenía la disminución de la propiedad privada, pero se veía con gran preocupación el nefasto papel que podía cumplir en aquellas sociedades donde los bienes materiales adquirían mayor importancia que el bienestar de los seres humanos. La diferencia entre ser y tener es lo que corresponde a una sociedad interesada principalmente por las personas y otra que da propiedad a las cosas. La orientación de tener es característica de la sociedad industrial occidental, en la que el afán de lucro, la fama y el poder se han convertido en los problemas predominantes de la vida. También en el modo de ser, según Hannah Arendt, no sé si lo habéis leído a Hannah Arendt, es fabulosa ¿cómo se llama? La condición humana. Está el conocer, ya que sirve como un medio para el proceso de pensar por sí mismo y tomar decisiones. Esa forma de pensamiento le brinda certidumbres. Para ser es necesario evitar el egocentrismo, pero para muchos esto es definitivo. Renunciar a la orientación de tener les provoca un malestar tremendo. En la vorágine de esta sociedad actual, los individuos tienden a vivir aislados y solitarios. Esto les obliga a buscar paliativos que les permitan superar ese sentimiento de seguridad. Una de las formas a utilizar es acumular un número de riquezas, ¿no? Y de posesiones, de manera que esos objetos se conviertan en una extensión de su propio ser. Cuando esas adquisiciones se pierden, es como que la persona extravía parte de su yo. También en las posesiones entraría el prestigio y el poder. Son casi tan imprescindibles como la que ya he citado. Otras veces el orgullo nacional puede jugar un papel de importancia en el momento de considerarse una persona con prestigio y se endiosa, como ocurre con algunos políticos que se creen mesías que vienen a redimir una sociedad. El ser humano solo puede ser el mismo cuando es capaz de expresar sus potencialidades innatas, pero esto difícilmente llega a ocurrir cuando su objetivo es poseer la mayor cantidad de cosas, que sería el consumismo puro y duro. Si solo se empeña en obtener posesiones, concluirá convirtiéndose en un objeto más. En cambio, para lograr ser, debería dedicarse a una actividad distinta
que no sería otra que aquella que la presente un pleno desarrollo de sus propias capacidades. El mundo de ser tiene como requisitos previos de la independencia, la libertad y la presencia de la razón crítica. Esto escribió mucho el filósofo francés Rousseau, que decía: el hombre nace bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. Era estupenda esta frase, porque somos como miméticos, nos vamos contagiando unos de otros en la manera de ser y de actuar, sin darnos cuenta. Es así. Tu característica fundamental es estar activo, o sea, el uso productivo de nuestras facultades de talento, el talento y la riqueza de los dones que tienen, aunque en varios grados, todos los seres humanos. Esto significa renovarse, crecer, fluir, amar, estar activamente interesado por el mundo, por las cosas, por los amigos, por todo. Una persona que no se interesa es vacía, ¿no? Le falta algo. Por lo menos eso lo pienso yo. Es un tema para reflexionar mucho, ¿eh? Fromm nos decía, aunque sus ideas han quedado un tanto obsoletas, porque la sociedad de antes había muchas cosas que nada tiene que ver con la nuestra, aunque no sus valores, ¿eh? O sea, lo que él pensaba y decía, sus valores quedaron intactos, pero claro, la sociedad era distinta. Que solo abandonando el modo de tener, donde nos aferramos a las pertenencias, puede surgir el modo de ser. Ha llovido mucho desde que Fromm publicó Ser o Tener, un ensayo profundo donde reivindica la cultura del ser frente al tener. El pensador humanista y heredero del mejor Freud y del mejor Marx criticaba con ahínco la sociedad de consumo idólatra del tener. Aunque no fue el único, los filósofos de la escuela de Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, también criticaban con convicción una sociedad donde la razón instrumental lo regula todo y donde se valora a una persona, a una institución o a un país entero por su productividad o por su rentabilidad. Luego, en la primera década del siglo XXI, Lipovetsky desarma intelectualmente la sociedad del hiperconsumismo, donde se convierte en objeto de consumo, se consume mucho más de lo que se precisa y donde se vincula estrechamente la felicidad con la capacidad de tener. Esto es verdad. La gente que se cree que tiene muchas cosas y compra y compra y compra, está más vacía que nosotros que no tenemos, bueno, que yo no tengo nada. O sea que tal vez nosotros nos enfocamos más en otras cosas más importantes, como es la cultura, como es el saber, como es el enriquecernos en un montón de cosas, pero el tener cosas, el tener un yate para irse a no sé dónde, o el tener 3 mansiones o 4 como estos artistas, esto da mucha tristeza, y si miramos el tercer mundo ya vale más no hablar, y donde se vincula estrechamente la felicidad con la capacidad de tener, de acumular, de gozar de bienes materiales, una felicidad que califico de estéril. En este siglo de una nueva mentalidad reacciona críticamente frente a esta cultura. Hay actividades que no producen dinero, pero te hacen sentir. Lo que para mí significa crecer, leer un libro, escuchar una buena música, una buena conversación, es estar activo interiormente, se torna productivo aunque no produzca nada, pero nos produce al ser. En cierto modo se ha perdido la unidad original con la naturaleza también. El dinero, llegar a alcanzar el éxito, pensamos que lo abarca todo, ya que tener se inclina al poseer, como deseo de superioridad. Y frente a la cultura del tener que provoca exclusión, discriminación y resentimiento, es fundamental reivindicar la cultura del ser. En la actualidad está emergiendo una nueva mentalidad que defiende la cultura del ser, ya que el capital más relevante son sus ciudadanos, su potencial y su capacidad para innovar, para crear y para transformar nuestra sociedad. Somos parte de una sociedad individualista, consumista, competitiva, donde hay una frenética carrera por la satisfacción individual. Estos contravalores han conseguido atrapar a las personas midiéndolos por parámetros externos,
competir con el otro para tener más, compararse para buscar la seguridad y la superioridad, ejercer el poder hacia el otro, etc. Ante una sociedad desencantada hay que buscar una ruta alternativa. Ahora hay que preguntarse, ¿quiénes somos realmente? ¿Cómo hemos construido nuestra identidad? Afortunadamente están despertando personas que creen y defienden el sistema de valores y creencias que han estado sustentando nuestro mundo. Cuando la revolución industrial tomó forma, generó la mayor producción y por lo tanto la gente vivió un sueño. Y ya está.